Buen día, voy a empezar a grabar para que comencemos. This meeting is being recorded. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida ya a nuestra última sesión de nuestro curso de estrategias de internacionalización. Hoy día tendremos nuestra sesión de networking con a nuestra agregada comercial, Susan Rojas, que está en Ecuador de Chile. Y bueno, antes de comenzar y presentarla, nos acompaña Ignacio Sánchez, quien nos va a dar unas palabras de cierre y agradecimiento por parte de la universidad. Bueno, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Antonia. Aprovecho de saludar a Susan Rojas, nuestra profesora de hoy para la sesión de networking, y simplemente dar unas palabras más que de cierre, sino que de agradecimiento a todas las personas que tomaron este curso y que sesión a sesión estuvieron tomando apuntes, aprendiendo, dando sus sugerencias y sus comentarios desde parte de la coordinación académica de este programa de formación por parte de la Universidad de Chile. Siempre nos es sumamente valioso los comentarios y los aportes que ustedes puedan hacer respecto de estos cursos. Sobre todo ahora que estamos comenzando este nuevo ciclo de formación, precisamente con este primer curso, y que se extenderá por este año y el próximo. Así que muchas gracias por ese constante compromiso. Por parte de la Universidad de Chile, siempre agradecemos la confianza de ProChile para poder aportar con la experiencia y la formación académica en aula virtual. Sin más, y para no quitarles tanto tiempo, le devuelvo la palabra a Antonia para que pueda presentar a nuestra relatora de hoy, quien es una gran directora comercial de ProChile en Ecuador y también docente del Instituto de Estudios Internacionales. Así que estoy seguro que va a ser una sesión sumamente productiva. Aprovéchenla y aprendan muchísimo en esta sesión de cierre. Muchas gracias, directora Rojas, por acompañarnos en esta sesión de cierre. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, como les contaba Ignacio, hoy día nos acompaña Susan Rojas, quien es directora comercial de ProChile en Ecuador y coordinadora de las oficinas comerciales de ProChile en América del Sur. Cuenta con un magíster en política comercial y estrategia internacional, ingeniera de proyectos y licenciada en ciencias económicas con especializaciones en liderazgo empresarial, comercio internacional, políticas públicas, inclusión y derechos, inteligencia artificial y marketing, y entre otras áreas. Cuenta con una amplia experiencia en internacionalización de empresas, desarrollo de mercados y articulación público-privada, liderando estrategias de inserción internacional en sectores como minería, energía, alimentos, servicio y turismo. Actualmente impulsa agendas regionales orientadas a encadenamientos productivos, innovación y posicionamiento de empresas chilenas en mercados dinámicos y en transformación. Con esa presentación les dejo ya el aula, directora Susan. Bueno, gracias Antonia y un gusto saludarlos y saludarlas a todas. Buenos días con todos, como decimos en Ecuador. Parte importante de la lectura de los mercados es también hacer guiños culturales, así que ahí vamos pasando datitos de cómo tenemos que abordar los mercados. Estoy con el computador de la oficina, tiene algunas mañas, así que ahí voy a pedir la ayuda de Antonia cuando hayan preguntas. Siéntanse con la libertad de interrumpirme. Entiendo que este es un espacio de networking, por lo tanto, si ustedes quieren tomar la palabra, dar ejemplos, etcétera, siéntanse con plena libertad de hacerlo. Ahora voy a compartir pantalla y Antonia me cuenta si se ve la presentación completa. ¿Se ve? No está compartiendo nada. Ya, entonces voy a compartir de nuevo. Dame un segundo. Vamos a cancelar y vamos a compartir de nuevo. La voy a cerrar y la vamos a abrir nuevamente. Ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Bueno, el contexto de estrategias de internacionalización, que es el curso que ustedes han venido llevando estas 9 sesiones, entiendo que han compartido con diferentes profesionales que les han dado una mirada estratégica, ¿cierto?, de cómo abordar los mercados internacionales. A mí me pidieron hacer una presentación del mercado ecuatoriano
Pero más que mostrarle un mapa con provincias, los sectores productivos, etcétera, yo creo que la invitación es hacer un viaje por las sesiones que ustedes vivieron y visualizar desde el contenido que abordaron en las distintas clases cómo elegimos los mercados para comenzar nuestros procesos de internacionalización. ¿Ya? Hoy día de antemano sabemos que vamos a elegir Ecuador, ¿cierto? Pero la idea es que sea una decisión que viaja por estas 9 sesiones que tuvieron ustedes, donde pudieron ver perspectivas, estrategia, implementación de las estrategias con análisis de mercado. Entiendo que vieron también algo de análisis de riesgo, las cadenas regionales de valor, estrategia de posicionamiento, etcétera. Es una tarea difícil porque tenemos una hora, pero vamos a tratar de hacer este recorrido lo más rápido posible y lo más focalizado posible también para que ustedes visualicen la forma en que en definitiva todo este aprendizaje que pudieron obtener en el proceso de este curso se materializa en una decisión estratégica de la elección del mercado. Vamos a comenzar con la prospectiva. La prospectiva básicamente lo que nos dice es que hay muchos escenarios y que los escenarios hoy día cambiaron. ¿Ya? Acá yo puse solamente 2 ítems como para visualizar lo que estamos viviendo hoy día y cuáles son los conceptos que tenemos que tener en nuestro radar para ir definiendo cuál es el mercado que vamos a elegir, ¿cierto? Puse un concepto previo, y previo digo a la pandemia, porque todos sabemos que la pandemia nos hizo reaccionar, nos hizo visualizar que las cadenas de larga distancia en términos de logística no eran eficientes y un montón de cosas. Pero antes de la pandemia, la globalización se concebía desde el foco de la eficiencia. ¿Qué es lo que buscaban las empresas para elegir un mercado? Mano de obra barata, una producción deslocalizada, cadenas de larga distancia y lo que generó básicamente una fuerte dependencia de Asia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy y qué es consecuencia, cierto, de estas lecciones que aprendimos durante la pandemia? Aunque a algunas empresas se les olvida, pero hay que tenerlo presente y que es básicamente que hoy día los mercados tienen que responder de manera resiliente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos sometidos a factores que no necesariamente tienen que ver con la propia producción de los bienes o servicios que nosotros vamos a transar a los mercados internacionales, sino que tienen que ver con otros factores que afectan no solamente la toma de decisiones, sino que también cómo nosotros operamos en los mercados internacionales o en los mercados específicos donde hemos decidido poner nuestros productos o servicios. Entiéndase con esto, y que es el día a día, que lo vemos en las noticias, etcétera, las tensiones geopolíticas, constantemente estamos viendo tensiones entre Estados Unidos y China, entre China y Taiwán, que son permanentes y que se traducen no solamente en la tensión entre ambos países, sino que se traducen en temas arancelarios, en restricciones al movimiento de bienes y servicios y una serie de otras situaciones que en definitiva nos hacen repensar a qué mercado vamos a acceder con nuestros productos y servicios. Y aparece también un concepto que me imagino que también visualizaron, que es el friendshoring, que en definitiva es visualizar mercados que tienen más afinidad, incluso ideológica, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que nos dan cierta confianza para llegar con nuestros productos y servicios. Entonces, es básicamente llegar al mercado amigo. También estamos sujetos, ¿cierto?, a los conflictos bélicos, que claramente aquí sí hay una incidencia en el corte, por ejemplo, de las cadenas logísticas, hay una afectación en los combustibles, por lo tanto, hay una incidencia directa en nuestras operaciones y también en el movimiento de nuestros bienes y servicios en los mercados internacionales, lo que produce una crisis logística. Por lo tanto, todos estos conceptos y otros más hacen que hoy día esta globalización ponga en el foco de las empresas y en el foco de sus decisiones el concepto de resiliencia. Por lo tanto, estamos buscando mercados que tienen menores riesgos y que eventualmente pueden ser más confiables para llegar con nuestros productos. Desde esta perspectiva y de comenzar a analizar los diferentes mercados, etcétera, nosotros, si estamos en una etapa incipiente de nuestro proceso de internacionalización y recién estamos evaluando a qué mercados podríamos llegar con nuestros productos, siempre son muy efectivas las matrices. Generar una pequeña matriz con algunos conceptos que nos vaya dando luces de ciertos aspectos
que son importantes y a partir de los cuales nosotros podemos desarrollar una estrategia de internacionalización más profunda que vaya sumando otros factores y que en definitiva nos permita acceder de mejor forma y con un mayor conocimiento a los mercados internacionales. Acá yo me puse en el lugar de una pyme que está en condiciones de exportar y que está mirando algunos mercados donde podría llegar, ¿cierto?, con sus bienes y servicios. Hay una etapa en la que las empresas generalmente apuntan directamente a grandes mercados. Y es como, no, es que yo quiero llegar a Estados Unidos, yo quiero llegar a China, yo quiero llegar a la Unión Europea, etcétera. Y generalmente lo hacen sin un estudio previo de los mercados, ¿ya? Y en el transcurso o en la carrera por llegar con los bienes y servicios a estos mercados, a veces se enfrentan a escenarios muy decepcionantes porque, por ejemplo, si mi opción es China y yo soy una empresa que produce en volúmenes bajos, no voy a tener la capacidad de responder a la demanda de China, ¿ya? Y me pegué un viaje a una feria, gasté recursos, etcétera, y no hice un análisis previo que me permitiera visualizar a partir de una autoevaluación de mi capacidad productiva, si yo tenía esa capacidad de responder a una demanda por volumen como es la que tiene China. Por lo tanto, acá yo puse algunos conceptos súper básicos como para que ustedes vean más o menos cómo mapear en una primera instancia ciertos mercados. Puse los mercados aspiracionales que le llamo yo, que es a los que aspiramos, porque obviamente en una primera etapa a lo mejor no vamos a llegar, pero si nuestro producto es exitoso, si logramos posicionarnos en otros mercados, si vamos generando valor agregado, obviamente es un mercado en el que mediano o largo plazo sí vamos a poder acceder, ¿ya? Pero en esta etapa es básicamente conceptualizar ciertos aspectos que nos van a permitir ir viendo ciertas señales en virtud de un mercado y en desmedro de otro, ¿ya? Entonces acá yo puse 6 países: Estados Unidos, China, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Ya Estados Unidos, el tamaño del mercado es un mercado grande, ¿cierto? China, lo mismo, Brasil, lo mismo, Colombia es un mercado medio, Perú también, Ecuador es un mercado relativamente pequeño, y ahí empiezo a poner atención. Ok, es un mercado relativamente pequeño, por lo tanto a lo mejor me es más fácil segmentar, llegar a un conocimiento más profundo de mi consumidor o de mi mercado objetivo, etcétera, ¿ya? En términos de acceso, las empresas generalmente visualizan solamente lo que son los acuerdos comerciales. Ah, tenemos acuerdos comerciales, por lo tanto el acceso es más fácil. Y eso en la práctica no es así, ¿ya? Porque hay lecturas de los mercados que a veces no tienen relación directa con los acuerdos comerciales en sí, y muy de la mano con lo que veíamos anteriormente de las tensiones geopolíticas. Nosotros hemos sido testigos de cómo los acuerdos comerciales en algunos casos no se respetan, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tenemos que ir monitoreando la información. En el caso de Estados Unidos, sí tenemos un acuerdo comercial, pero no es un acuerdo amplio al 100% como tenemos con otros mercados, por lo tanto el acceso puede ser medio, tiene ciertas restricciones proteccionistas, las hemos visto, y como Chile nos hemos visto afectados en términos de amenazas sobre el cobre, sobre productos agrícolas, sobre el salmón, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo esta pequeña evaluación de cómo llegamos al mercado. Luego, tenemos China, que si bien tenemos un acuerdo que es amplio en términos de cobertura, el acceso es bajo porque tiene ciertas restricciones que definen una oferta exportable mucho más sofisticada que la que eventualmente podemos ofrecer en otros mercados. Y aquí actúan otros factores, temas culturales, idiomáticos, de etiquetado, etcétera. Por lo tanto, van apareciendo, ¿cierto?, ya no solamente aspectos de la inteligencia comercial de mercado, sino que también de la inteligencia cultural de mercado. Estamos hablando de Asia, estamos hablando de mercados que a veces son muy desconocidos, pese a la globalización y al flujo de informaciones que tenemos, las lecturas culturales son clave, ¿ya? En el caso de Brasil, lo mismo, es un mercado grande, y si bien está en la región, tiene un idioma que es distinto y también tiene un comportamiento de mercado que es diferente, y que lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya nos metamos en América del Sur. Colombia lo mismo, los niveles de riesgo. Los niveles de riesgo nosotros los podemos medir a nivel de percepción para nuestra oferta exportable,
en términos que puede haber una competencia muy fuerte con productos similares en el mercado, pueden haber otros mercados más agresivos que ya ingresaron con productos que a lo mejor tienen acuerdos comerciales o ingresos mucho más ventajosos, por lo tanto el nivel de riesgo se puede ir midiendo desde esa forma o también, como lo vamos a ver también un poquito más adelante, a nivel del riesgo país, que ahí entran otros indicadores que nosotros podemos sumar a esta evaluación. La cercanía cultural, hay distintos niveles, ¿cierto?, de cercanía cultural y lo que les mencionaba del acuerdo comercial. Esto es básicamente para mostrarle que a partir de una pequeña matriz y solamente de 6 países, nosotros ya podemos ir desglosando antecedentes que van a ser estratégicos y que solamente en el concepto de una palabra ya nos puede ir dando señas de cómo funciona un mercado y cuál va a ser la apertura para nuestro producto o servicio. Una vez que estamos mirando los mercados, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que Ecuador, este mercado pequeño, podría ser un buen laboratorio para comenzar a exportar nuestros productos, recurrimos a la teoría, ¿cierto? Me imagino que ustedes vieron varias definiciones de teorías de internacionalización que a lo largo del tiempo han cambiado. Hay algunas que son muy antiguas y sorpresivamente siguen siendo las más usadas y que en definitiva fue la que yo dejé acá un poquito para graficar y para validar un poco teóricamente por qué elijo Ecuador por sobre otro mercado para iniciar mi estrategia de internacionalización. En términos de teoría, a mí no me gusta casarme con una teoría porque siento que la orgánica de los mercados no permite la rigidez. Y ahí eso ustedes lo tienen que tener súper claro, que nosotros tenemos que hacer trajes a la medida, ¿ya? Y ustedes, como dueños de sus productos, de sus bienes, sus servicios, etcétera, son los expertos en ello. Por lo tanto, si ustedes creen que 2 o 3 teorías, que 2 o 3 herramientas son las ideales para generar su modelo de internacionalización, está perfecto, ¿ya? Por la orgánica de los mercados. Entonces yo me quedé básicamente con 2 teorías, que una es el ciclo de vida de la empresa, ¿cierto? Que es una teoría del 66 y que habla como del proceso natural de crecimiento de las empresas. En definitiva, yo inicio mi negocio, comienzo a producir localmente, a vender localmente, me va bien, aumento la producción, tengo excedentes y se me da la posibilidad de llevar mis productos a otro mercado donde presento estos excedentes o nuevas líneas de producción que yo considero que pueden tener un espacio interesante en mercados limítrofes, etc. Y luego la internacionalización gradual o el modelo de Uppsala, que es el más usado, el más conocido y es como la banderita de las pymes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general las pymes comienzan exportando en la propia región, ¿ya? Y esto tiene que ver básicamente con conceptos que quizás vieron ahí, si hay alguna cosa que, entre paréntesis, no hayan visto y que les genera duda y que les gustaría tener más información, me escriben, yo no tengo ningún problema en proveerles información para que puedan profundizar sobre algunos temas que a lo mejor yo estoy dando por sentado que sí los vieron y eventualmente pueden no haberlo visto. ¿Qué es lo que dice el modelo de Uppsala o el modelo gradual? Ya es básicamente avanzar en virtud de la distancia psíquica que sentimos con los mercados. Y esto tiene mucho que ver con la aversión al riesgo, ¿ya? En la medida que yo me quiero arriesgar menos, voy a mirar primero a mi entorno cercano. ¿Por qué? Porque la distancia psíquica es más baja. Yo siento que Perú es más cercano, yo siento que Argentina puede ser un buen prototipo, yo siento que Bolivia podría ser un modelo, siento que Ecuador puede ser un buen laboratorio, por lo tanto comienzo, ¿cierto?, a exportar mis productos interiorizando este modelo que en definitiva dice relación con esta distancia psíquica que percibimos en relación a los mercados. Obviamente la distancia psíquica en un periodo muy prematuro de las empresas en su proceso de internacionalización enfrentado al mercado asiático es mucho mayor. Ya, por lo tanto, implícitamente esta teoría lo que dice es que las empresas tienen aversión al riesgo y comienzan por lo más seguro. Y en este contexto de este viaje que estamos haciendo, ¿cierto?, como para poder elegir a Ecuador como nuestro mercado meta, miramos la región, ¿ya?
Y miramos que Ecuador es un mercado emergente, que ha tenido buenas cifras y que hay una serie de aspectos que lo hacen atractivo. Aquí me voy a detener un poco ya para proporcionarles información del mercado, ya para que vamos visualizando cómo se aterrizan estos insumos en términos de generar nuestra estrategia de internacionalización. Y cuando nosotros vamos a evaluar los indicadores de riesgo, las herramientas pueden ser múltiples, incluso desde el básico y ya arcaico FODA, nos puede dar una foto de lo que vamos a encontrar inicialmente en un mercado específico. Con insumos muy básicos, con una foto muy del momento quizás, pero en definitiva es algo por donde partir, ¿ya? Y ahí también hay una responsabilidad individual de las empresas de investigar los mercados, ¿ya? Que es una tarea de responsabilidad con el propio negocio en la medida que nosotros queremos que sean exitosos y que en definitiva tengamos la rentabilidad, el posicionamiento y el crecimiento que esperamos en los mercados que elegimos como nuestros primeros espacios de exportación. Como les mencionaba, herramientas hay muchas. A mí me gusta mucho el análisis Pestel, porque en definitiva lo que hace es abordar distintos aspectos del mercado que en definitiva permiten tener una visión mucho más global de aspectos que a veces pasamos por alto y que en el proceso de la internacionalización terminan siendo una traba y que por no haberlos visualizado en definitiva van trancando nuestro avance hacia los mercados internacionales. ¿Qué es lo que dice este análisis? Básicamente que a partir de 6 conceptos yo puedo generar información estratégica que después puedo aterrizar, ¿cierto?, en mi programa o en mi definición, en mi proceso de internacionalización. ¿Cuáles son estos factores? Y aquí me voy a detener porque quiero mostrarles como información, esto es información real del mercado ecuatoriano, ¿ya? Para que vamos visualizando cómo van a afectar en mi proceso de internacionalización. Estos factores básicos son, que es la sigla PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿ya? Con estas 6 dimensiones, nosotros comenzamos a bajar información específica. Y información que podemos obtener desde fuentes oficiales de los propios países, siempre recurrir, sobre todo si estamos trabajando con estadísticas, con leyes, etcétera, a las fuentes oficiales, ¿ya? La inteligencia artificial, obviamente, todos la utilizamos hoy día, es importantísimo para hacer más eficiente nuestro trabajo, etcétera. O sea, el que diga que no está mintiendo, pero también es necesario saber que la inteligencia artificial todavía alucina y tenemos cerca de un 5% de alucinaciones. Y a mí en lo personal me ha pasado cuando he revisado documentos y me ha entregado leyes que no existen, por ejemplo, ¿ya? Y hay casos emblemáticos a nivel internacional, como hace unos meses en Nueva York, que todo un juicio se perdió porque el bufete de abogados presentó una jurisprudencia creada por inteligencia artificial y ninguno de los casos y ninguna de las leyes existía, ¿ya? Entonces, es una excelente herramienta, pero siempre tenemos que validar la información, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de Ecuador en estas 6 dimensiones. En términos políticos, yo puse acá cuáles son las oportunidades para una empresa chilena. Tenemos una relación bilateral positiva, de amistad, nunca hemos tenido problemas limítrofes, todo lo contrario, Chile ha tomado partido ante ciertos conflictos de Ecuador, por ejemplo, con Perú. Tenemos un acuerdo de integración económica vigente, que además es un acuerdo de última generación porque tuvo su actualización en el 2022, donde se incluye un capítulo de cooperación, de desarrollo de las pymes, de programas de género, por lo tanto nos da más espacio, ¿cierto?, de relación bilateral que incluso otros acuerdos comerciales. Existe un interés gubernamental por atraer inversión y tecnología por parte de Ecuador. Hay sectores estratégicos abiertos a la cooperación internacional. Hoy día existe un énfasis del gobierno de turno por generar acuerdos comerciales con distintos países del planeta y eso se traduce en una mayor presión sobre la matriz productiva, por lo tanto se abren nuevas oportunidades para que llegue tecnología de otros países donde ahí eventualmente Chile pueda aportar.
Y lo que yo les decía un poco del friendshoring, que hoy día sí es un concepto a tener en la mira y que es básicamente que hoy día existe una afinidad ideológica entre los gobiernos de turno, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos y consideraciones en el tema político? Si estamos hablando de Ecuador, hay ciclos políticos inestables que pueden afectar las prioridades sectoriales, ¿ya? Ecuador es un país que se ha caracterizado por los últimos 5 o 10 años por tener una inestabilidad política, no al nivel de lo que encontramos en Perú, pero sí se traduce, ¿cierto?, en una inestabilidad en términos de riesgo para los negocios. Históricamente existe sensibilidad social frente a reformas económicas y proyectos extractivos, y aquí comenzamos a hablar también de lo social, que viene más abajo, porque hay comunidades indígenas que se oponen a ciertos proyectos extractivos o que consideran que puede ser un atentado contra la naturaleza. El nivel de evaluación, según mi criterio, es medio, ¿ya? Y aquí podríamos agregar otra columna donde ponemos el riesgo país y donde podemos no sé, ir a indicadores internacionales como Moody, etcétera, donde nos dicen qué lugar ocupa o qué puntaje tiene en términos de riesgo y donde también se evalúan una serie de aspectos. El análisis económico es una economía dolarizada, por lo tanto, para mí como exportador implica un menor riesgo cambiario, hay un mercado importador neto de maquinaria, tecnología y soluciones especializadas, porque como les mencionaba es un mercado que tiene un rezago muy grande en desarrollo, por lo tanto todo lo que llega es importado. Y ahí pongo un ejemplo, en el sector salud el 95% de todos los insumos médicos, tecnología, incluso fármacos que consume Ecuador vienen del mercado internacional. Entonces, eso ya nos da luces de que su capacidad productiva todavía tiene una brecha muy grande y donde nosotros eventualmente podemos entrar con nuestros productos o servicios. Es una buena plataforma para acceder a la comunidad andina y ahí entramos a leer también los acuerdos comerciales. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo bilateral con Ecuador, donde tenemos ciertos beneficios y hablamos que es un acuerdo de última generación, pero no tenemos el mismo acceso a la comunidad andina porque no somos un país parte, pero Ecuador sí. Entonces ahí podemos visualizar, por ejemplo, cadenas regionales de valor. Y si yo tengo un producto al cual le puedo sumar valor con insumos ecuatorianos y con eso ingresar a la comunidad andina, ya hay un factor estratégico económico que me da un acceso distinto a los mercados. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos o las consideraciones? El crecimiento es moderado, pero es positivo. Ya en los últimos años Ecuador ha estado en el orden del 2% de crecimiento, con cifras azules, por lo tanto son señales de que es una economía emergente. Hay bajas tasas inflacionarias, producto de ser una economía dolarizada. Un riesgo es que depende de exportaciones primarias en términos de petróleo, minería y agroexportación, lo cual es bien paradójico porque, si ustedes saben, Ecuador es un país que extrae hidrocarburos, pero los exporta, y es un poco lo que pasaba con nosotros y el cobre, ¿cierto? Que mandábamos el cobre a China y después nos mandaban todos los cables. Hoy día ya estamos haciendo nosotros producción local y eso es gracias a la generación de proveedores. En el caso de Ecuador, eso todavía no se da, por lo tanto, ahí también hay un espacio que, si bien es un riesgo, también puede ser una oportunidad. Hay restricciones fiscales periódicas en lo económico, porque es un gobierno en transición, donde se están tomando medidas que apuntan a activar el ámbito económico, por lo tanto hay cierta dinámica en términos de las restricciones fiscales. Brechas tecnológicas en sectores productivos afines, y acá yo puse entre paréntesis el acuícola. Hoy día Ecuador es el mayor productor de camarones a nivel mundial, superando a las grandes potencias que hasta 3 años eran India, Vietnam y China. Ya hoy día Ecuador es el mayor productor de camarones. Pero sigue presente esta brecha en tecnología, donde, por ejemplo, nosotros, a través del desarrollo acuícola que hemos llevado durante décadas en torno al salmón, podemos llegar con nuestros servicios, con nuestros productos, con nuestros insumos, tecnología, incluso ciencia en la época en que, en definitiva, el embrión comienza a producirse y un montón de cosas. Por lo tanto, ahí también hay un espacio y, en términos generales, si yo tuviera que hacer una evaluación, diría que es favorable. Hay oportunidades. Luego viene el factor social, ¿ya?
que a veces el factor social, por no hacer esta lectura que tiene un guiño directo con la cultura local, se transforma en fracasos. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cierta medición de los parámetros sociales que puedan afectarnos o que en definitiva puedan potenciarnos. Uno, en Ecuador la población es joven. Estamos hablando, Chile es un país viejo, todos lo sabemos, el número de nacimientos, etcétera, un montón de cosas. En Ecuador no. En Ecuador el promedio de edad del 60% de la población son 32 años. ¿Ya? Entonces, con eso que nos muestra de que hay segmentos de mercado que podemos visualizar para nuestros productos o servicios, que pueden ir asociados a tecnología, un montón de cosas, y que además existe mano de obra disponible, ¿ya? Que en el caso del agro es trascendental, en el caso del sector forestal, etcétera. Hay una buena percepción de la oferta chilena y en ese sentido ese es un capital reputacional que Chile ha construido no solamente en Ecuador, sino que en todos los países de la región y habla principalmente de una institucionalidad fuerte, de organismos de promoción de exportaciones como ProChile, que han sido ejemplo y que de hecho han sido replicados, ProPerú, ProColombia, etcétera, son réplicas del modelo de ProChile. Por lo tanto, hay un capital reputacional tanto a nivel de la oferta que llevamos de bienes y servicios como también de la institucionalidad. Hay un crecimiento de la demanda por productos y servicios de mayor valor agregado, muy de la mano con las tecnologías, ¿cierto? Y con la dinámica global de los mercados, que en definitiva va poniendo presión a los mercados de menos desarrollo para acceder a servicios y bienes de un valor agregado mayor. Es una sociedad aspiracional. A mí el concepto no me gusta mucho, pero lo encuentro un poco discriminatorio, pero son muy cercanos a las marcas, a los mercados top, etcétera, y existe una clase media emergente, ya emergente, porque la polarización en términos económicos en Ecuador es bastante radical. Por lo tanto, la clase media es una clase que está emergiendo ahora y que es un segmento muy atractivo en términos de bienes y servicios específicos. ¿Cuáles son los riesgos asociados al factor social? Que es un mercado altamente relacional. Por lo tanto, eventualmente, si mi estrategia es llegar directamente a un sector nicho, probablemente no lo voy a poder hacer, pero sí si lo hago a través de un intermediario. ¿Ya? Existen diferencias culturales que son súper marcadas. O sea, estamos hablando de Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las tres principales ciudades. Quito es la sierra, Guayaquil es la costa y Cuenca también es la sierra, pero tienen conductas totalmente diferentes en términos de consumo, del perfil del consumidor, etcétera, ¿ya? Entonces hay que hacer esas lecturas diferenciadas en países que nosotros pensamos que pueden ser homogéneos, pero que en definitiva es bastante distinto. Podríamos decir que Ecuador tiene 4 países. Tiene un Ecuador insular, que es el Ecuador de Galápagos, tiene un Ecuador de la sierra, que es la gente que vive en la plena cordillera de los Andes y es donde está Quito, donde está Cuenca, y un Ecuador de la costa que es Guayaquil, ¿ya? Que son zonas netamente comerciales, donde están los puertos, se transa el 85% del comercio exterior, por lo tanto hay que hacer lecturas diferenciadas. Si no lo hacemos, se transforma en un riesgo, si lo hacemos bien, puede ser una oportunidad. Muy de la mano con lo relacional, las redes locales son fundamentales y la observancia de los pueblos originarios, ¿ya? Eso se da mucho en los pueblos andinos, en los países andinos. En Ecuador tenemos básicamente 18 pueblos originarios que tienen una relación con la naturaleza que es bien potente y que lo voy a vincular a un factor ambiental que viene más abajo. Entonces, lo social, la evaluación es que el riesgo puede ser medio. En lo tecnológico, si hacemos el análisis de las oportunidades, tenemos brechas en automatización, en digitalización, en tecnologías del agro, en la minería 4.0, y aquí remarqué en eficiencia energética y gestión hídrica, y por eso es importante ir haciendo lecturas estratégicas de los mercados. Ecuador, desde hace ya aproximadamente 5 años, está sometido a un estrés en términos de generación energética que es súper potente, ¿ya? ¿En qué ha desencadenado? En que depende de otros países en los periodos de alto consumo y de bajo recurso hídrico,
llueve mucho en ciertas temporadas, pero no hay una gestión hídrica. Por lo tanto, no hay almacenamiento, es deficiente y se traduce en la energía. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es una presión para las industrias. Yo necesito hacer más eficientes mis procesos sin una dependencia de energías tradicionales. Tengo que incorporar energías renovables no convencionales. Tengo en el agro, en el sector forestal, etcétera, que incorporar una gestión hídrica más eficiente, etcétera. Por lo tanto, uno va visualizando espacios específicos donde yo podría llegar con mis soluciones, ¿ya? Hay un amplio espacio para soluciones chilenas, perdón, básicamente por lo que venía diciendo anteriormente. ¿Cuáles son los riesgos, las consideraciones? Procesos de adopción tecnológica que pueden ser más lentos en algunos sectores tradicionales, pero en general, en términos del factor tecnológico, las oportunidades para la oferta chilena es muy favorable. Luego vamos a lo ambiental. Hay una fuerte demanda por soluciones asociadas a la sostenibilidad, ¿ya? Ecuador tiene, a raíz de esta vinculación con los pueblos originarios, un arraigo con la tierra, con la riqueza en biodiversidad, etcétera, que es muy potente, ¿ya? Por lo tanto, hay una observancia muy crítica sobre la productividad y cómo ésta puede afectar a los entornos naturales. Estamos hablando de un país súper chico, o sea, Ecuador tiene 256.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y es hoy día el país a nivel mundial que tiene mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, más que Brasil, ¿ya? En términos de magnitud, Brasil sigue siendo el top one, ¿cierto? Pero en términos de densidad en relación al territorio, hoy día es Ecuador. Entonces, esos son conceptos que nosotros tenemos que ir asimilando y que además nos permiten ir generando un relato de cercanía. Porque si yo llego y hablo de la biodiversidad por kilómetro cuadrado, etcétera, hago un link con los pueblos originarios y presento una solución para procesos más sostenibles en ciertas industrias, ya estoy hablando el mismo lenguaje que hablan los ecuatorianos y por lo tanto la llegada puede abrir puertas de manera más fácil. En lo ambiental se vuelve a repetir la gestión hídrica, ¿cierto? Economía circular, la eficiencia energética y la adaptación climática. Básicamente en la sierra y la costa se producen efectos en relación al clima que son bastante intensos y que afectan muchísimo a la población, ¿ya? Ahora están todos esperando, por ejemplo, el fenómeno del Niño y que genera tremendas inundaciones en la costa, y la costa es donde se concentra, por ejemplo, la producción de banana. Sabemos, yo les mencionaba el tema del camarón en el caso de Ecuador, pero también es un actor relevante en términos de la producción de banana y es una de las principales exportaciones del mercado ecuatoriano. Por lo tanto, si yo puedo llegar con soluciones que permitan evitar las plagas posteriores que se producen por la humedad, etcétera, estoy haciendo lecturas diferenciadas en términos de lo ambiental. Otra particularidad que a veces uno, o sea, ni por cultura general puede que lo sepa, es que Ecuador fue el primer país en el mundo que consagró a la naturaleza en su constitución como un sujeto de derecho, ¿ya? Muchos países, incluido Chile, tenemos a la naturaleza en nuestra constitución y hay lineamientos y directrices. Acá es un sujeto de derecho. Por lo tanto, el ciudadano ecuatoriano puede apelar a la constitución y que se están tomando medidas inconstitucionales o en contra de los derechos de la naturaleza al desarrollar, no sé, minería en la Amazonía, ¿ya? Entonces, son factores que vamos sumando a nuestro análisis y que nos permiten ir mapeando de mejor forma los mercados. Los riesgos y las consideraciones, bueno, hay una mayor exigencia ambiental en proyectos productivos, claramente, porque si tenemos una naturaleza que está, ¿cierto?, consagrada en la Constitución, obviamente hay una mayor observancia y también una mayor fiscalización, y no solamente a nivel institucional, sino que a nivel de la ciudadanía y de los pueblos originarios. Hay una vulnerabilidad a los fenómenos climáticos, que es lo que yo les mencionaba, en el caso de la costa, las inundaciones y el fenómeno del Niño, en el caso de la sierra, las sequías y la escasez permanente de agua.
y el factor de la naturaleza como sujeto a derechos constitucionales. Por lo tanto, tenemos que, si vamos a iniciar alguna actividad extractiva en Ecuador o nos vamos a asociar con una empresa que está vinculada a la minería, a los hidrocarburos, a los silvagropecuarios, etcétera, tenemos que tener ciertos resguardos y ir visualizando que eventualmente algún proceder en las operaciones podría generar ruido y que en definitiva se transforme, no sé, en una revuelta social en las puertas de la forestal, por decir algo, ¿ya? Entonces, el riesgo aquí es medio. En términos legales, tenemos un acuerdo que básicamente reduce barreras de acceso. Es un acuerdo que ya data de hace varias décadas, que se ha ido perfeccionando. Hoy día la mayor parte de los productos y servicios están en arancel cero. Gozamos de trato nacional. Eso quiere decir que también podemos participar de las licitaciones públicas que se hacen en Ecuador. Entonces, por lo tanto, si yo soy un proveedor, vinculando, ¿cierto? Información que le daba antes. Si yo soy un proveedor del sector salud, y veo que el 95% de los productos farmacéuticos que se consumen en Ecuador vienen del mercado extranjero y hay una red hospitalaria importante que 1 o 2 veces al año hace un llamado público para participar de la licitación de medicamentos, obviamente tengo un acceso legal diferenciado porque tengo trato nacional y puedo acceder a ese tipo de herramientas. Hay un marco relativamente conocido para las empresas chilenas, existencia de mecanismos de protección comercial y de inversión que van muy de la mano con el acuerdo comercial. Y esta existencia de mecanismos similares es básicamente porque Ecuador mira mucho a Chile como un ejemplo. Entonces nos toca mucho que, por ejemplo, en leyes mineras, leyes ambientales, en regulaciones del trabajo, en mecanismos asociados al funcionamiento de agrocalidad, que es el símil del SAC en Ecuador, son réplicas de políticas públicas chilenas o han sido trabajadas en el marco del capítulo de colaboración del acuerdo de la mano de las instituciones chilenas. Entonces, el SAC, por ejemplo, ha sido tutor por muchos años de agrocalidad. Por lo tanto, muchos de los procedimientos que realiza agrocalidad son idénticos a los que aplica el SAC, ¿ya? Todavía no llega a las exigencias del SAC tan estrictas, pero en términos generales es bastante similar. Y eso se replica también en otras instituciones y en otras políticas públicas, otras leyes, etcétera, que forman parte del marco legal en Ecuador. Riesgos y consideraciones, burocracia administrativa. Nosotros en Chile tenemos la fortuna de tener interlocutores bastante claros para desarrollar ciertos procedimientos, ¿ya? Y, por ejemplo, el mismo SAC. Yo sé que tengo que ver un tema fitosanitario, voy directo al SAC. Pero probablemente yo voy a ir a agrocalidad por un tema fitosanitario, pero en el camino me van a decir que también tengo que ir al Ministerio de Salud y a un montón de otras instituciones intermedias que en definitiva validan los procesos. Y esa también es una lectura que nosotros tenemos que hacer de los mercados. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vengo con una máquina, ya sabemos que exportan casi el 100% de las maquinarias que utilizan a nivel local, y tiene especificaciones técnicas X. Lo pasé para aduana, cumplí con los aranceles, etcétera, pero cuando mi importador lo va a ocupar, le cae el Instituto de Normalización porque yo no hice la regularización de la máquina, ¿ya? Problema. Por lo tanto, hay que visualizar el mapeo institucional del marco legal que en definitiva va a ser más fluido los procesos y que no nos va a presentar sorpresas en el camino. Lo malo, cambios constantes en interlocutores y más de un interlocutor en el proceso, que es lo que les mencionaba, y estos ciclos políticos inestables se traducen, ¿cierto?, en que hayan estos cambios constantes de interlocutores. Por lo tanto, siempre es bueno cuando uno va a hablar con una institución en Ecuador no tener solo un interlocutor, tratar de abordar la institución por 1, por 2, hasta por 3 fuentes, ¿ya? Cosa de que si se va uno, por último quedamos vinculados con otro. Y así para mantener el avance y no volver a foja cero cuando hay estos cambios de equipo. En términos legales, la evaluación nivel medio. Este es un ejemplo de cómo, a partir de una herramienta súper básica como es el PESTEL, nosotros podemos ir haciendo desgloses de información.
obviamente voy a ir poniendo mayor énfasis en aquellos aspectos que tienen relación con mi producción directa, porque si yo estoy en el sector acuícola, obviamente mis énfasis van a estar en algunos aspectos relacionados con el tema ambiental, con el tema legal, con algunos capítulos del acuerdo de cooperación donde puedo entrar, etcétera. Entonces, uno, en la medida que conoce su producto, su servicio, su sector, etcétera, va haciendo la definición estratégica de esta ruta de internacionalización a partir de información como la que vemos acá, que obviamente es básica. Ustedes pueden sumar las columnas que estimen necesarias, de hecho pueden sumar incluso los códigos arancelarios y ya comenzar a hacer algo mucho más exhaustivo. Entonces, con esta información base que comenzamos a trabajar, podemos ya tener una conclusión estratégica. Entonces, aquí mi conclusión estratégica es que Ecuador ofrece una combinación poco frecuente de dolarización en un país latinoamericano, ¿cierto?, con apertura comercial, dependencia de importaciones y necesidades tecnológicas de manera transversal, porque lo vimos en todos los sectores, ¿cierto?, lo que genera oportunidades atractivas para empresas chilenas de bienes, servicios y soluciones especializadas. ¿Cuáles son mis riesgos y consideraciones después de este análisis? Que el éxito va a depender incluso menos del producto en sí que de la propia capacidad de leer el mercado y de generar y de construir estas relaciones, comprender las diferencias territoriales y en definitiva y culturales, y en definitiva contar con una estrategia de entrada que esté adaptada y que converse con el mercado. Mi evaluación final, un mercado atractivo para la internacionalización, así que voy a avanzar en mi estrategia. ¿Con qué sigo? Ya estuve en el análisis, veo las oportunidades, me quiero posicionar, quiero entrar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a validar el mercado. Y aquí aparece otro concepto que me imagino que también han escuchado, porque hoy día se utiliza mucho, sobre todo en la ruta de los emprendedores, que es el market fit. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Visualizo el sector estratégico. Yo ya tengo información base. Voy a entrar con mi producto. ¿Dónde están las brechas? Voy achicando el mercado, cosa de focalizar dónde voy a llegar estratégicamente con mi bien o servicio. Y hago la evaluación del market fit, que como el nombre lo dice, es básicamente saber cómo me calza el mercado, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo hago una evaluación. Primero, el bien y servicio que yo voy a proveer al mercado ecuatoriano, ¿tiene demanda? ¿Existen consumidores? Y si existen consumidores, ¿están dispuestos a pagar por él de manera sostenible? Porque obviamente, si yo me voy a arriesgar a exportar, no quiero tener una exportación spot. Quiero que permanezca en el tiempo, que me dé trayectoria, que vaya construyendo mi capital reputacional en el país, que eventualmente va a ser mi currículum para ingresar a otro mercado, ¿ya? Por lo tanto, a esto me refiero con que el mercado me calce, ¿ya? Porque a veces, y a mí me ha pasado un montón de veces, yo trabajé por muchos años en el sector privado con muchísimas empresas con las cuales veíamos mercado asiático y un montón de otros mercados, que se enamoran de su producto, pero pierden objetividad y no hay un análisis pragmático de los mercados, ¿ya? Y que es clave, a partir de insumos tan básicos como el que vimos en la lámina anterior, ¿ya? Entonces ahí, no enamorarse del producto, ser objetivo, tener información real, fidedigna y que nos permita tomar decisiones y generar una ruta estratégica de internacionalización. Después de esto vamos haciendo ya bajadas estratégicas. ¿Y qué implica esto? Que ya no solamente necesitamos inteligencia comercial de mercado, necesitamos inteligencia cultural, ¿ya? ¿Y qué es una inteligencia que muchas empresas obvian y que se quedan solamente en lo transaccional? Y en definitiva, la inteligencia cultural de mercado puede ser el factor de éxito o de fracaso en su incursión en mercados internacionales. Y eso tienen que tenerlo súper claro, ¿ya? Y en el caso de nuestra región pasa algo bien particular porque hay una concepción que es cerrada del mercado y que muchas empresas parten con esa concepción y que en el camino nosotros tenemos la tarea de ir dando luces, de decir, oye,
aquí hay que hacer una bajada estratégica, hay que tomar en consideración que esta, no sé, es una zona Shuar, que es una comunidad indígena, no sé, factores, ¿ya? Y aquí yo puse un ejemplo bien concreto en términos de Ecuador, que es el mercado que elegimos, ¿cierto? Todavía ahí ustedes tienen que decir cuál es su bien o servicio que van a exportar a Ecuador, pero yo les estoy dando como un barniz de las características del mercado, como para ir visualizando los factores que van a incidir en nuestra estrategia de internacionalización. La minería ecuatoriana hoy día está muy de moda. ¿Y por qué está muy de moda? Porque la riqueza geológica que tiene Ecuador todavía no está 100% dimensionada y en lo poco que se ha prospectado del mercado se han encontrado, por ejemplo, el cuarto yacimiento más grande de cobre en una primera prospección geológica, ¿ya? Hay tierras raras y sabemos claramente que hoy día la disputa de los grandes mercados por los minerales críticos y estratégicos es una constante en la agenda de las relaciones bilaterales. Lo hemos visto nosotros como Chile, lo ha visto Perú, lo ha visto Colombia, donde llega Estados Unidos, donde llega China, donde llega la Unión Europea, y todos quieren acuerdos con los países latinoamericanos porque somos los dueños de la riqueza y somos los dueños del mineral. Y en la medida que nosotros tengamos los minerales estratégicos, tenemos la soberanía sobre el recurso más importante para el proceso tecnológico que está viviendo la humanidad, ¿ya? Y eso tampoco tenemos que perderlo de el foco. Por lo tanto, la minería ecuatoriana, y si nosotros además seguimos la beta geológica que viene desde Chile en términos de cobre y otros minerales, que pasa por Perú, obviamente Ecuador, si uno sin ser geólogo dice, bueno, Ecuador tiene que tener minerales, sí, es la misma cordillera, es la misma beta geológica, por lo tanto algo hay. Ese algo hay parece ser más de lo que se tenía cuantificado. Por lo tanto, hoy día recién este es un sector emergente en términos productivos, porque por muchos años fue el de los hidrocarburos. Pero hoy día el de los hidrocarburos no tiene capacidad de refinación, no hay inversión pública, hay algunos niveles de riesgo país que ahuyentan la inversión extranjera, por lo tanto está capa caída. Entonces, ¿quién es la estrella hoy día? La minería ecuatoriana. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se están desarrollando políticas públicas para desarrollar el sector. Por lo tanto, hay que hacer una lectura del marco regulatorio. ¿Cuáles son las nuevas imposiciones para las empresas mineras? ¿Dónde puedo entrar yo con mis soluciones tecnológicas, de insumos, de procesos, etcétera? Es el país más rico en biodiversidad, ya se los mencionaba, por kilómetro cuadrado, etcétera. Es una industria muy joven si consideramos el historial minero, ¿cierto?, de nuestra región, donde tenemos un Chile que lleva décadas explotando el cobre, tenemos a Perú, tenemos a Colombia con otros minerales, etcétera. Brasil, y en donde solo se ha prospectado el 7% del territorio. Y en ese 7% se han encontrado los yacimientos y las características mineralógicas que yo les mencionaba. Por lo tanto, el apetito internacional obviamente es grande. Factores a tener presente que también van de la mano con el tema regulatorio, la licencia social, ¿ya? Y ahí empezamos a hacer lecturas mucho más exhaustivas de los mercados. ¿Por qué? Porque en Ecuador, para que los proyectos, muy de la mano, ¿cierto?, con lo que ya vimos de la Constitución, que tenemos una naturaleza consagrada en la Constitución, genera ciertas licencias sociales que en definitiva van de la mano con consultas territoriales, donde la propia gente decide si se lleva a cabo o no se lleva a cabo un proyecto extractivo en sus territorios. Por lo tanto, la licencia social es tan importante como la licencia ambiental. Nosotros en Chile y en otros países estamos acostumbrados a las licencias ambientales, que son la evaluación de impacto ambiental y una serie de otros mecanismos que en definitiva generan el currículum de impacto de ciertos proyectos específicos, pero acá se suma la licencia ambiental como un factor a considerar. Por lo tanto, a lo mejor yo puedo estar conversando con Fruta del Norte, que es una de las mineras más grandes en Ecuador. Y tenemos un tremendo proyecto de tecnologización, de los relaves, un montón de cosas. Pero si la licencia social que va asociada a la consulta territorial, donde yo voy a implementar esa tecnología de relaves,
no lo aprueba, el proyecto fracasa, ¿ya? Entonces, vamos sumando conceptos para tener presente nuestro proceso de internacionalización. Una geografía que condiciona, básicamente estamos viviendo en los Andes, ¿ya? Entonces, no es fácil en términos de logística. Muchos de los yacimientos mineros están en la zona de la Amazonía, donde el acceso por inundaciones, por no existir carreteras y un montón de cosas, por la densidad de la flora, condiciona en términos geográficos el acceso en términos logísticos para llegar a las faenas o para comenzar a implementar ciertas áreas específicas de la industria minera o llegar simplemente con mis productos. Lo que también puede ser positivo, y lo veíamos, no sé, hace un par de meses con una empresa chilena que desarrollaba una tecnología que permitía que en la medida que uno transitaba por zonas biodiversas enriquecidas, el impacto fuera menor porque era un químico que no alteraba la composición del suelo, por lo tanto la vegetación seguía creciendo. Entonces, donde hay restricciones para algunos, hay oportunidades para otros. Entonces, por eso las lecturas siempre son estratégicas y en función de mi servicio, de mi bien, ¿ya? La toma de decisiones es altamente relacional, muy de la mano con la licencia social. Si yo logré socializar mi proyecto y hacerle ver a la comunidad los beneficios que voy a generar, van a aprobar. Pero si no logré esa relación, que tiene mucho que ver con el trasfondo cultural y lo social que veníamos hablando, la licencia social no se va a aprobar y por lo tanto el proyecto se cayó. ¿Ya? Gran minería, pequeña minería, minería ancestral, que es la que desarrollan todavía los indígenas con areneros en los ríos buscando pepitas de oro, y también una minería ilegal. Por lo tanto, yo tengo que hacer una lectura de con quién estoy trabajando, cómo voy a trabajar y si esto conversa con el marco legal, ¿cierto?, que rige la minería o me voy a estar metiendo en un ilícito, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos son espacios de aprendizaje mutuo. Salimos de Ecuador, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ustedes visualicen, hablábamos en las teorías, que cuando estamos dando los primeros pasos en los procesos de internacionalización, lo primero que miramos es Sudamérica, ¿ya? Un mercado cercano, y tenemos la concepción de que es un solo idioma y un solo mercado. Entonces acá yo les tengo malas noticias porque lo que yo quiero hacer es aterrizarlo para que ustedes vean la diversidad que existe en la región y que no podemos hacer una lectura homogénea de todos los países. Sí podemos ir definiendo áreas, zonas geográficas donde hay países que tienen cierta afinidad versus otros, ¿ya? Entonces acá yo puse algunos ejemplos solamente para que tengamos en mente esa diversidad dentro de la región, pero también ciertas similitudes dentro de la región, ¿ya? Entonces partimos con el Cono Sur. ¿A quién tenemos en el Cono Sur? Tenemos a Chile, a Argentina y Uruguay. ¿Cuáles son las características que yo visualizo en estos mercados como un punto de partida, como para decir, oye, estos países tienen ciertas características que son similares, por lo tanto, mi estrategia de internacionalización a 10 años va a incluir a Chile, Argentina y Uruguay, ¿ya? Es como un parámetro. ¿Qué características tiene? Son mercados más institucionalizados, y cuando digo institucionalizado es básicamente por lo que yo les decía, que hay países que cambian ministerio, que cambian equipos, que las instituciones funcionan muy vulnerables a la política de la contingencia. En estos países no. El consumo es mucho más occidentalizado. Tenemos países con ingresos per cápita y desarrollo súper diferenciados. Aquí tenemos a Chile y Uruguay, que tienen los ingresos per cápita más altos del mercado. Por lo tanto, si yo tengo un producto premium y que es de alto valor, eventualmente en Chile y en Uruguay voy a conseguir a ese consumidor que me diga, oye, el market fit es aquí porque ellos pueden pagar, ¿ya? Menor informalidad, y hay más sofisticación claramente en la demanda y en la oferta de bienes y servicios. También están en estados de desarrollo que son diferentes a muchos países de la región. Luego tenemos la región andina. ¿Y a quién tenemos acá? Tenemos a Ecuador, a Perú, a Bolivia y Colombia. Puse fuerte presencia de territorios de altura. Y ustedes me van a decir, ¿y qué me importa que haya 2.800 metros? Sí importa. Porque, por ejemplo, si yo quiero, en algo súper básico,
pero si yo voy a presentar una solución térmica para el secado de madera o una solución térmica en el manejo de hidrocarburos, yo tengo que saber que el punto de ebullición en países de altura es más bajo. Por lo tanto, tengo que tener ese concepto interiorizado en cómo yo adapto mi producto al mercado. ¿Ya? Entonces uno puede decir, no, pero es que eso no es trascendental. Sí es trascendental, porque depende de lo que yo les venía diciendo. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el bien? ¿Y cuál es el servicio que yo pretendo ofertar en el mercado en cuestión? En estos países la influencia indígena es relevante. Yo creo que mucho, mucho más intensiva que todos los países de la región. Por lo tanto, hay que tener lecturas diferenciadas, hay que considerar cómo actúan ante ciertos sectores productivos, etcétera, y lo vemos constantemente, ¿cierto? Lo estamos viendo hoy día en lo que pasa en Bolivia, lo vemos acá en Ecuador en algunas zonas de la sierra, también se ve en Colombia en las zonas de la selva, por lo tanto hay que hacer una lectura y tener en el mapa la influencia indígena que implican estos grupos en los mercados de la región andina. Son mercados fragmentados, por lo que yo les mencionaba un poco de la geografía muy distinta en la cual eh, se, se desarrollan estos mercados. O sea, hablábamos del Ecuador de Galápagos, del Ecuador de la Sierra, por lo tanto, hay que ir reconociendo estas fragmentaciones porque en definitiva funcionan casi de manera autónoma e independiente dentro de un mismo país, ¿ya? Son mercados muy relacionales, lo que veníamos hablando, y sociedades más jóvenes, por lo tanto, ese puede ser un plus o no. Después tenemos la Amazonía, que es un área geográfica que comparten Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. ¿Ya? Mayores desafíos logísticos, lo que hablábamos, hay una densidad vegetacional de especies, etcétera, que hace bastante difícil generar la logística en torno a sectores productivos específicos, vuelve la influencia indígena de manera relevante y son economías muy diferenciadas. Y aquí vuelvo al título donde decíamos que Sudamérica es un solo idioma, un solo mercado. Solo para que tengan una concepción, en la región existen 600 lenguas. Por lo tanto, si ya tenemos una magnitud de pueblos indígenas, etcétera, y tenemos 600 lenguas y tenemos un producto que, por ejemplo, lo hemos visto con algunas empresas chilenas, que generan agua potable a partir de lluvias y cuyo foco son las comunidades amazónicas, obviamente tenemos que tener en consideración eso, que a lo mejor vamos a llegar y no vamos a tener cómo comunicarnos o cómo llegamos. Entonces, vamos sumando factores, ¿cierto? Tenemos a Brasil, que funciona básicamente como un continente solo. Estamos hablando de más de 200 millones de habitantes, un idioma que es distinto, que se suma a lo que hablábamos, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, regulaciones propias y proteccionismo. Brasil es un país muy proteccionista, tiene indicaciones propias en términos de inversión, de la producción agrícola, incluso de las actividades productivas que se desarrollan en la Amazonía. Entonces, vamos viendo que esto de un solo idioma y un solo mercado definitivamente se puede transformar en un error si nosotros no hacemos estas lecturas estratégicas. Y luego tenemos, si ya seguimos con la individualización de los países, a Venezuela, una idiosincrasia caribeña, dinámicas políticas, económicas distintas. Un solo idioma, podemos seguir considerándolo, pero sí son múltiples mercados. O sea, incluso para los que les gusta solamente como basarse en los acuerdos comerciales que tenemos con los países, tenemos distintos esquemas de integración. Y eso implica que en términos arancelarios, para mi bien o servicio, puede haber un acceso diferenciado, ¿ya? Y ahí también tenemos que hacer una lectura distinta. Tenemos un bloque como es la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Perú, Colombia y México. Tenemos al Mercosur, donde está Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Tenemos la Comunidad Andina, ¿cierto?, que ya la veíamos con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y tenemos acuerdos bilaterales. Por lo tanto, ahí a lo mejor nosotros decimos, pero es que tenemos el acuerdo de la Alianza del Pacífico. ¿Y ahí qué tal si las condiciones de mi acuerdo bilateral son mejores que la de la Alianza del Pacífico? ¿Yo hice esa revisión? Entonces, ahí volvemos a que hay insumos que hay que considerar. ¿Qué es lo que generalmente ocurre con las empresas y que yo les mencionaba un poco cuando están prospectando
su ingreso a los mercados internacionales y básicamente a la región. Concebir que existe una homogeneidad en Latinoamérica que no existe. A nosotros y a todos los agregados directores comerciales de ProChile nos pasa recurrentemente que llegan con el discurso de no, pero es que mis ventas en Perú fueron un éxito y en Ecuador va a ser lo mismo. No es así, ¿ya? Entonces aquí yo puse algunos errores y que es como una secuencia de malas cosas y que nosotros tenemos que tener en la visión cuando nos afrontamos a los mercados en Sudamérica. Error 1, mismo idioma. No significa la misma cultura. Yo hablo español, Perú habla español, pero tenemos culturas totalmente diferentes. Misma cultura, países andinos, todos funcionan igual. No significan los mismos negocios. Yo no puedo hacer negocios calcados en Perú como los puedo hacer en Ecuador. Error 3, mismos negocios. Ah, pero es que yo trabajo como proveedor de la minería hace 20 años en Perú. Ok, pero el marco regulatorio de Perú es totalmente diferente al colombiano. ¿Ya? Error 4, el marco regulatorio. Tengo un marco regulatorio a lo mejor similar, hablábamos de algunas similitudes en el caso de Chile y Ecuador, pero tengo un consumidor que es totalmente diferente. ¿Ya? Por lo tanto, esa homogeneidad que nosotros creemos en una primera instancia, siempre tenemos que leerla de manera estratégica como para ir haciendo las bajadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas suelen sobreestimar las similitudes de América Latina, y ahí entra el mismo idioma, la misma región, como el típico discurso, y se subestiman las particularidades de cada país, lo que termina afectando obviamente sus procesos de internacionalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar lecturas diferenciadas y utilizar las herramientas que aprendieron en el transcurso de este curso. Porque en definitiva, ¿qué es lo que, en qué se traducen para ustedes? En insumos. O sea, el saber que existen distintas teorías, que a lo mejor yo estoy en una distancia psíquica baja con cierto país, voy a adoptar este modelo, me enseñaron ciertas herramientas, ya reconozco que con ciertos países puedo desarrollar cadenas regionales de valor y ya no necesito traer insumos de Asia. Entonces, hay que mirar estratégicamente la región. Y ahí es un poco lo que la división que hacíamos entre países del Cono Sur, la región andina, la Amazonía, el Caribe, el norte, etcétera. La geografía es diversa, o sea, ya esto nos muestra que no todo es igual y que no podemos homogeneizar la región. Por lo tanto, son factores a considerar en nuestros procesos de internacionalización. Aquí sumé 4 factores que considero relevantes como para ir estructurando y ir incorporando todos estos insumos que ustedes obtuvieron durante las 9 sesiones. Primero, prepararse para internacionalizar. Y ahí es clave hacer una autoevaluación, ya que es un poco lo que yo les mencionaba con no enamorarse del bien o servicio. ¿Ya? Hay que ser pragmático, hay que ser objetivo, hay que reconocer mis competencias, pero también mis debilidades. Por lo tanto, eso me va a permitir llegar de una manera mucho más objetiva a los mercados. Tiene que haber una orientación estratégica. Yo no puedo en una primera etapa abordar todos los mercados. No, tengo que focalizar, tengo que generar una estrategia específica. Y si esa estrategia me resulta, ya tengo un modelo. Y por la orgánica que yo les mencionaba, les voy sumando otros recursos de otros mercados, le voy introduciendo una especie de traducción e interpretación del mercado que sigue y lo puedo seguir usando, ¿ya? El análisis del mercado tiene que ser objetivo y tiene que incorporar la inteligencia comercial y la inteligencia cultural. Muy importante, sobre todo si van a trabajar con América del Sur. ¿Ya? Y cuando vamos en el paso 4, ya pasamos a la operación internacional, donde hablamos de posicionamiento y vamos a incorporar todas esas 3 estrategias que pudieron visualizar en términos de marketing, del trabajo de imagen, de cómo llegamos con el mensaje comercial para el segmento que decidimos como objetivo para llegar con nuestro bien y servicio, etc. Y en todos estos procesos siempre hay herramientas a las cuales podemos llegar sin la necesidad de pagarlas, porque obviamente no todas las empresas tienen los recursos, sobre todo en etapas iniciales, para pagar estudios de mercado, para pagar estadísticas, etc. Hoy día hay una democratización de la información
que no necesariamente necesitamos inyectar recursos para obtenerla, ¿ya? Y ahí yo puse un ejemplo, como por ejemplo, valga la redundancia, es ProChile a través del Centro del Conocimiento, donde nosotros todos los años realizamos estudios de los distintos mercados en los cuales tenemos oficinas, que son 55 oficinas alrededor del mundo, por lo tanto van a encontrar estudios desde Ecuador hasta Japón, ¿ya? Entonces, para que lo tengan ahí también en el mapa como un recurso de información que les pueda ayudar a definir de mejor forma su estrategia de internacionalización. Y por último, como tarea, esto es solo si lo quieren hacer, y en el caso de que algunos de ustedes ya esté en su proceso de internacionalización y a lo mejor necesita ayuda, yo acá les puse un caso que es bien básico, que no les va a exigir mucho tiempo, pero que les va a permitir visualizar a partir de lo que estuvimos analizando de Ecuador, cómo podrían estructurar su proceso de internacionalización. Si ustedes lo quieren hacer, siéntanse con la libertad. Si quieren aplicarlo a una empresa que estén desarrollando en este momento y que están pensando, ahí Antonia mencionaba, yo también soy la coordinadora de las oficinas comerciales de América del Sur, por lo tanto tengo el mapeo de toda la región, y quieren que yo les ayude un poquito a visualizar algunos aspectos que no están considerando, siéntanse con la libertad de escribirme, ahí están mis coordenadas y yo feliz de ayudarlos para que en definitiva el insumo y los insumos que pudieron tener en esta clase se traduzcan en una estrategia de internacionalización que les permita llegar de manera mucho más eficiente a los mercados. Así que dicho eso, Antonia, termino y muchas gracias por la atención y si hay consultas quedamos a disposición. Gracias, profe. Ay, hay que tocar audífonos. Durante la clase, hermana, no le interrumpí, pero muchas gracias por su presentación. Aquí está. Te escucho entrecortado, Antonia. Ahora sí. ¿Me escuché Ahí o sí. no? ¿No Sí. me escuché nada de lo que dije o sí? Que parece que hubo preguntas. Ah, sí, no. No hubo nada, al menos en el chat. Ya, súper. Pero bueno, profesora, muchas gracias por su presentación, por su participación, por poder presentar esto a los alumnos. Espero ellos hayan encontrado alguna oportunidad acá y, bueno, usted ya les comentó que cualquier cosa podían siempre escribir. Así que nuevamente muchas gracias a todos, a todas, al respecto de la finalización del curso. Les voy a subir toda la información hoy día al aula virtual y les voy a estar enviando por correo información sobre la evaluación. Espero que el curso les haya servido mucho, que hayan podido aprender y hayan encontrado un espacio para poder expandir sus emprendimientos o proyectos que tengan. Nuevamente muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, Muchas gracias, chao. profe. Muchas Muchas gracias, gracias. Gracias. que estén bien. Muy buen curso, Muchas gracias. gracias. Chao, Chao. chao. Gracias. Gracias, Antonia. Un abrazo.